El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Leemos de la manera siguiente, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Diga conmigo, contra tales cosas no hay ley. Tome su lugar en esta preciosa noche. La aplicación que usó aquí el apóstol Pablo para hablar de la conducta del cristiano en los que estudiaron correctamente el idioma español saben que el apóstol Pablo usa aquí como una aplicación de metáfora, amén, para aplicar o para ilustrar la conducta correcta del cristiano o del Hijo de Dios, amén, y la compara como un fruto. Diga como un fruto. Vamos a ir a Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida, ¿qué? La vida eterna. Vamos ahora a Efesios 5:9. Hoy vamos a leer mucha palabra. Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vea cómo el apóstol Pablo usaba esta metáfora del fruto para aplicarla a la conducta del Hijo de Dios. Hay otro texto que me llama la atención que el apóstol Pablo usó también, Filipenses 1:11. ¿Lo encontró? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En otras palabras, la metáfora del fruto, el apóstol Pablo la usó mucho en la palabra. ¿Para qué? Denotar la conducta correcta de un ¿qué? De un hijo de Dios. Y aquí en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu. Diga conmigo, del fruto del Espíritu. Pero encuentro en la palabra que no solamente el apóstol Pablo usó esta ilustración o esta metáfora del fruto para aplicarlo como una conducta correcta del cristiano. Uno de los primeros evangelistas del Nuevo Testamento, llamado Juan el Bautista, también él la usó. ¿Cuántos se recuerdan de él? Vamos a Mateo 3:8, por favor. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a Lucas 3:8.
Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas ¿qué? Piedras. Es igual parecido al día de hoy, ¿verdad? Usted viene y predica el evangelio de Jesús y le dice: no, yo ya tengo a mi virgencita. Así le decía esta gente a Juan de Bautista: nosotros ya tenemos a Abraham. No sé si alguien me está escuchando. Y Juan les dijo: ahí no me importa quién tengan ustedes, pero lo que tienen, lo que deberían de tener, no lo tienen, que son los frutos de arrepentimiento. Diga conmigo: son importantes los frutos, más de lo que imaginamos. Usted puede tener al que usted quiera en su casa, o al que usted pretenda decir que tiene, pero los frutos manifiestan quiénes somos nosotros en Dios. Jesús no dijo: los conoceréis por los dones. Jesús no dijo: los conoceréis por quienes ellos creen que son. Dice: los conoceréis por los frutos, por su conducta diaria, mejor hablado. ¿Cuántos tienen oídos? Una conducta aprobada por Dios, no una conducta aceptada por el mundo. Amén. En resumen, el fruto del Espíritu, si usted lo quiere anotar, escribir, memorizárselo, es el carácter moral desarrollado por el poder del Espíritu. ¿Es el qué? El carácter moral desarrollado por el poder del Espíritu. Y las 9 cualidades de estos 9 caracteres que habla aquí la palabra del Señor son una sola unidad. Diga conmigo: una sola unidad. Las 9 cualidades de estos caracteres que habla el apóstol Pablo son una sola unidad. Por eso no dice los frutos, sino que dice el fruto. No sé si alguien me está escuchando. O sea, estos 9 caracteres, estas nuevas características de estos 9 caracteres de vida, de comportamiento moral del ser humano, del Hijo de Dios, mi amado hermano, es uno solo. En otras palabras, el fruto del Espíritu lo comportan 9 caracteres, 9 características. No sé si alguien me está escuchando. Es como el agua. Cuando habla usted del agua, solamente habla de una sola cosa, ¿no? Pero el agua está compuesto ¿de qué? Hidrógeno y oxígeno. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de un solo fruto del Espíritu. Pero ese fruto del Espíritu lo componen ¿qué? 9 caracteres, 9 características. Nadie puede decir: yo camino o yo estoy produciendo el fruto del Espíritu, sino que manifiesta las 9 características de ese fruto. El agua no podría decir: soy agua, si no se le encuentra hidrógeno o oxígeno adentro. Le voy a poner un ejemplo. ¿Podría reclamar esta servilleta decir: soy agua? ¿Qué usted le contestaría? Yo no veo nada que se parezca al agua.
Así es el ser humano hoy en día llamado cristiano. Dice, yo soy espiritual. Y hasta el mismo el diablo le dice, tú no eres nada. A Jesús conocemos. ¿Y a quién más? ¿Y cuál es lo último? Le hace falta más a ese texto. Y a mí también, diga. Y a su nombre. Entonces, no podemos nosotros verdaderamente decir lo que la palabra de Dios como espejo nos está diciendo. No es así. No lo eres todavía. Y a su nombre. Por eso se le llama el fruto ¿de qué? Del Espíritu. ¿El fruto de qué? No es de la carne, es del Espíritu. ¿Y lo componen cuántas? Como cuando hablamos del amor, ¿verdad? Lo componen 16 características. Pero el fruto lo componen ¿qué? 9. Es una sola unidad que componen o que establecen al Hijo de Dios con un carácter parecido al de ¿quién? ¿Al de quién? Al de Jesús. Por eso que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, los hombres y mujeres en los cuales, preste atención, son manifestados el fruto del Espíritu. A esas personas, ni siquiera la ley puede ¿qué? Puede decirles nada. Porque la ley, si usted lee la ley, mi amado hermano o hermana, no dice nada. Ok, los que aman están en pecado. ¿Verdad que la ley no dice eso? La ley no dice los que son los que tienen paz, que es uno de los frutos, ¿verdad? Del Espíritu. Los que viven en paz se van al infierno. No, por eso es que esta enseñanza es tan importante para cada uno de nosotros. Soy en coros, soy en cantos que dice, me parezco a Cristo. Dios mío, me parece más al diablo que a Cristo. Es la verdad. Es igual como que esta servilleta dijera, soy agua, soy agua. No, cualquiera le va a responder, no, no eres agua. Cuando el hombre y la mujer manifiesta el fruto del Espíritu, ese hombre, esa mujer, ¿sabe a quién se va pareciendo? A Jesucristo. Por eso cuando Jesús habló de parecerse a Él o de imitarlo a Él, nunca dijo que se imitara a Él por los regalos del Espíritu ni por los dones del Espíritu. Jesús dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde, uno de los frutos del Espíritu. Y a su nombre. ¿Usted cree que la opinión de una persona hacia otra persona es tan correcta como la descripción de la palabra de Dios? He escuchado frases como estas en un evento cristiano, llámese iglesia, llámese templo, llámese cualquier lugar. Ay, hermano, usted vino hoy bien hermoso como un siervo de Dios. Amén. Usted hoy sí se parece a Cristo, le dice. Y el vestuario no define a alguien que sí se parece o no se parece a Cristo. Amén. Es parte de, pero no es todo de. ¿Y a su nombre? Mire uno de los sueños del apóstol Pablo. Vamos a ir a Gálatas 4:19. Gálatas 4:19.
¿Lo tenemos? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál era el deseo, el sueño del apóstol Pablo para las iglesias del Señor? Que el carácter de Cristo fuese formado en cada una de las personas. Yo sueño, yo espero ese día en que la iglesia, decía Pablo, se parezca ¿a quién? A Jesús. Sea manso como Jesús, sea humilde como Jesús, sea amoroso como Jesús, sea paciente como Jesús, sea bondadoso como Jesús. Y a su nombre. Entonces, el parecernos a Cristo depende de la manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ya le mencioné suficientes textos para usted tomar su propia conclusión. Que el parecerse a Cristo no depende qué marca de zapatos usted trajo, qué marca de camisa usted trajo a una iglesia. Depende qué tanto se le nota y se le ven cada uno de esos 9 caracteres que componen el fruto del Espíritu. Eso va a ser a alguien, a cualquiera, semejante a quién. Y el fin de todo, ¿cuál es entonces? Recuperar lo perdido, ¿cierto? Esa imagen y semejanza que perdió el hombre en el pecado, ahora lo podemos recuperar a través de ¿quién? A través de Jesucristo. ¿De qué manera? Desarrollando en nuestras vidas ese fruto glorioso del Espíritu que lo componen 9 características. Y a su nombre. Esto está glorioso. Vamos a ir a Isaías 32:15. Isaías 32:15. Siento como que son las 6 de la tarde, hermano. ¿No siente usted que esté bien tempranito? Isaías 32:15. Hasta el 17. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta ¿en qué? En campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Mire, como que pareciera que como que Pablo fue inspirado de este escrito, de que a través del Espíritu de Dios se podría pasar de un desierto a un ¿qué? A un manantial. De algo estéril a algo ¿qué? Productivo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Juan el Bautista decía: producir frutos. ¿Frutos qué? Dignos de un genuino ¿qué? Arrepentimiento. Jesucristo también enseñó a sus seguidores en cuanto a demostrar nuestro diario vivir por frutos buenos delante de Dios. Vamos a Mateo 7:16.
¿Lo tenemos? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, aquí lo dice Jesús, y en Apocalipsis usted lee que varias veces dice Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. Algunos se burlan de mí porque yo digo, ¿cuántos tienen oídos? No es que me esté burlando de usted, de que usted no tiene oído, está sordo, sino que Dios quiere llamarnos la atención siempre. Quiere estar seguro de tener la atención suya cuando tienen oídos. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina ¿qué? Al hombre. Que lo que del hombre sale, eso contamina ¿qué? Al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? Al hombre. Vamos a Lucas 13:6, por favor. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, ¿y qué? Y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo halló. Cortala o córtala, dice. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué va a venir Jesús a buscar de nosotros? Ese fruto. Y si no encuentra fruto, amén. Esta enseñanza se ha aplicado incorrectamente en la iglesia desde que yo tengo conocimiento. Y a su nombre. Hay otra donde Jesús dice que tenía hambre y vino a la higuera a buscar ¿qué? Hojas para comer o frutos. Y no encontró fruto. ¿Y qué hizo con la higuera? La cortó. Entonces, ¿cuántos creen ustedes que no es normal que un hijo de Dios que quiera llamarse hijo de Dios no produzca el fruto del Espíritu? Si el fruto del Espíritu que lo compone estas 9 características no se manifiestan en ese ser humano a diario, aunque él tenga 40,000 gafetes y 30,000 corbatas en su armario, ¿será qué? Cortado. Si no encuentra amor, como decía el canto de Víctor Hugo, ¿será qué? Así dijo el apóstol Pablo, haya regalado $10 millones para darle a los pobres. Es que la iglesia ha recibido conceptos equivocados. Yo los recibí, porque todos hemos sido enseñados. Amén. Entonces nos hacen pensar, creer que por esta actitud, al igual como los católicos, ¿verdad?, que por esta clase de obras vamos a ser salvos, y olvidamos lo más importante. Cuando haces lo más importante, entonces las obras tendrán validez.
Pero de nada sirven las obras si no hay una manifestación de un genuino fruto del Espíritu. ¿Está claro esto, hermano? Tanto Juan el Bautista, tanto el apóstol Pablo, tanto Jesús habla de frutos. Diga conmigo, frutos. Juan el Bautista fue muy claro y dijo: no frutos que se venden en el mercado, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué significa eso? Que la evidencia de un hombre arrepentido es aquel que va a manifestar a diario, mi amado hermano, ese fruto del Espíritu, que son los 9 caracteres de ello, o que lo componen. Y a su nombre. Esto está más glorioso de lo que yo pensaba. Solo de este lado escuché los amenes. Y a su nombre. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Les voy a decir algo aquí entre nosotros, ¿ok? Alguien que trabaja en química se le decir, en Dios se le haría bien fácil descifrar este texto. Dice: más el fruto ¿qué? Del Espíritu es ¿qué? Gozo, amor, paz. Y empieza el apóstol Pablo. Preste atención. Escuche esto. La química establece que ciertos componentes unidos componen ¿qué? Uno solo. Aquí el apóstol Pablo, con la sabiduría del Espíritu Santo, dice: estos 9 componen ¿qué? El fruto del Espíritu. Entonces sería imposible que alguien diga: yo camino en el fruto del Espíritu, y nada más cuatro características lo vayan siguiendo a él. No sé si alguien me está escuchando. En otras palabras, es imposible que alguien diga: camino en el fruto del Espíritu, y no tiene paciencia. Impaciente, hermano. Al patrón le espera 2 horas, pero a la esposa, pero ni 5 minutos le da chance. Si no se alista rápido, la deja que se va en su carro y él se va. Allá te espero en Cancún. Tú te vas en el siguiente avión. Aleluya. Nadie puede decir: yo camino en el fruto del Espíritu, hermano, y siempre anda con la cara enojada. Mientras que el fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué? Gozo. Entonces, que no le engañen, que no le cuenten. Así dicen los autobuses en Guatemala, ¿verdad? Es que llegan a vender pomaditas ahí dentro. Que no le digan, que no le engañen, que no le cuenten. Esta pomada sí cura toda. Mentira. Es la verdad. Nadie puede decir, porque la palabra lo define muy claro: el fruto de él es un solo. Diga conmigo, un solo. Que lo componen ¿qué? 9. El agua no puede reclamar, decir: soy agua, si no tiene el contenido del hidrógeno y el oxígeno. Entonces nadie puede decir: yo camino en el fruto del Espíritu. O nadie puede decir: he madurado. Nadie puede decir: estoy produciendo el fruto del Espíritu. ¿Sí qué? Si no manifiesta el de mansedumbre, parece una yegua sin control. No sé si alguien me está escuchando. Nadie puede decir eso. A cualquiera puede engañar, pero a Dios, a la palabra, no la puede engañar. ¿Por qué? Porque es un solo fruto.
¿Por qué cree que a Pablo no se lo echaban a la bolsa a las iglesias? Amén. Visita a Corintios y pensaban impresionarlo a él en su visita. Y Pablo dijo, lo que son ustedes son una bola de carnales. No, Pablo, mira, aquí la gente se calla, aquí hablan lenguas, aquí profetizan. Ustedes digan lo que ustedes quieran. Yo voy lo que la palabra dice. El juez que va a testiguar ante nosotros va a ser la palabra. No su mamá y su papá y el que está a su lado. Va a ser la palabra quien va a testiguar, dice, delante de nosotros. Y más vale que tengamos la palabra para saber lo que la palabra dice que es correcto y es incorrecto. Ustedes lo que son una bola de carnales, porque hay entre ustedes todavía que pleitos, divisiones, celos, envidias. Esta enseñanza la traje, parte de esta enseñanza la traje en Florida este día y toda la iglesia se convirtió al Señor. Porque nadie puede decir, yo vivo en el Espíritu. Piensa que vivir en el Espíritu, amado hermano, es que sienta escalofrío en su brazo y en su cuerpo. Vivir en el Espíritu es parecerse a Jesús y manifestar a diario el carácter de Jesús. Porque Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Los que le buscan, los que le oran, los que le creen, todo tiene que ser en el Espíritu. Y no he entrado todavía al último. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Nadie puede decir, o es imposible decir, yo sí camino en el fruto del Espíritu, y es un incrédulo, no cree nada. Porque uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? Fe. ¿Cuál es? Fe. Y a su nombre. Nadie puede decir, yo sí llevo conmigo el fruto del Espíritu, si no es manso o no camina en mansedumbre. Diga conmigo mansedumbre. Diga conmigo mansedumbre. Y hoy vamos a estudiar el último, que es templanza. Diga conmigo templanza. Templanza es traducido como dominio propio. Diga conmigo dominio propio. Diga conmigo dominio propio. Viene la palabra griega ekrateia. Diga conmigo ekrateia. El apóstol Santiago habla acerca del dominio propio. Y dice que el hombre y la mujer que puede llegar a tener dominio en sí mismo, puede llegar a ser un hombre ¿qué? Una mujer ¿qué? Perfecta. ¿Cuántos tienen oídos? Mujeres que son buenas para orar y ayunar, pero no tienen dominio propio, no caminan, no manifiestan el fruto del Espíritu. Y a su nombre. Son buenas para orar, buenas para ir a las reuniones de oración y vigilia, pero
preste atención, tienen tan floja la lengua que sin darse cuenta de lo que la palabra dice de los que tienen floja la lengua, la abren para decir cosas que ni siquiera han sido testigos ni han estado presentes. También la templanza es un fruto del Espíritu. El dominio propio. ¿Y por qué le dijo a ustedes? Es que no me aguanté. Es que no me di cuenta que ahora se lo dije. Luego va con la persona y le dice, si en algo la he ofendido. ¿Cómo que si en algo? Usted sabe que la ofendió. Deje de ser mentiroso. Y a su nombre. Usted lo ha escuchado esto siempre. Si en algo lo ofendí, usted sabe, porque si usted es hijo de Dios, usted sabe. El Espíritu de Dios nos da testimonio de ¿qué? Que somos hijos de Dios. Si nos da testimonio el Espíritu Santo que somos hijos de Dios, ¿usted cree que es difícil para Él darnos testimonio cuando nos equivocamos? Por supuesto que no. El dominio propio también es parte del componente asociado que forma o conforma el fruto del Espíritu. ¿Cuántos creen que necesitamos dominio propio? Es la verdad. Por eso Santiago, mire, guiado por el Espíritu, dijo, el que domina su lengua puede también dominar todo su cuerpo. ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido de abrir esa boquita y haber usado esa lengüita? Que lo metió en gran problema por abrirla. Bien dijo el sabio, ¿verdad? No sé, creo que en Proverbio dice, en boca cerrada no entra mosca. Porque la multitud de palabras dice, no faltará ¿qué? Pecado. Y a su nombre. Yo le doy un consejo, cuando alguien venga a hablarle algo que usted ni vio ni estuvo ahí, mire, vaya rápido a su armario y agarre ese bote de algodón que tiene y póngaselo todito, ensárteselo bien. Y luego póngase unos audífonos grandes. Hay que ejercer dominio. ¿Dominio qué? Dominio propio. ¿Cuántos tienen oídos? Diga conmigo, dominio propio. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ¿qué? No hay ley. ¿Por qué razón no hay ley? Porque el Espíritu, memorícese esto, porque el Espíritu produce todas las cualidades. Porque el Espíritu produce todas las cualidades que requiere la ley. Y a su nombre. Porque el Espíritu produce en la vida del ser humano todas las cualidades o características que requiere la ley. Y a su nombre. ¿Qué dice en uno de los mandamientos de la ley? No matarás. Pero si usted es dirigido, usted manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Si usted ama, usted no va a matar. Por eso es que el que camina bajo los frutos del Espíritu cumple ¿qué? Con todos los requerimientos de la ley. No, pero es que hay que guardar el sábado. Ay, por favor, si guarda el sábado, entonces tiene que matar y degollar animales todos los días por los pecados. Y a su nombre. ¿De qué sirve que guarde el sábado o no coma puerco y anda enlodándose con la boca como un puerco?
Por eso que el apóstol Pablo dijo muy claro, los que viven de esta manera, dice, no hay ley que los apunte, porque solo el Espíritu de Dios produce en la vida del cristiano todas esas cualidades, características, mi amado hermano, que la ley no puede reprender. Oh, cuán necesario es tomar en serio esta palabra. Por eso no dice fruto de la carne, sino que dice fruto ¿qué? Del Espíritu. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Esto está más glorioso de lo que yo pensaba. Diga conmigo, templanza. Templanza. Dice dominio de sí mismo. Diga conmigo, dominio de sí mismo. Un canto de los que cantó Víctor Hugo decía que las acciones del pecado son buenas, pero son temporales. ¿Cierto? Pero hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero es lo mejor para el ser humano. Hay una garantía absoluta. ¿Cuántos tienen oídos? El Espíritu de Dios produce todas esas cualidades, mi amado hermano, en un ser humano, que lo hacen parecer ¿a quién? A Jesucristo. El apóstol Pablo decía, ahora nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Hay unos que se quedaron con la mente, pero no se parecen. Se quedaron con el conocimiento de Cristo, eso es tener la mente de Cristo, pero no se parecen a Cristo. Porque se quedaron nada más con el conocimiento y no han aplicado ese conocimiento a sus vidas. Hay gente tan llena de conocimiento, amado hermano, pero no se manifiestan ¿qué? Los frutos. No sé si alguien me está escuchando. Yo veo gente, mi amado hermano, que para exponer la palabra uno se queda como wow. Pero ya cuando los conoce uno en persona, mejor se va uno de ellos. ¿En serio? Usted los conoce de lejos, yo los conozco bien de cerca. Ya cuando uno está en un medio de comunicación, uno los ve más de cerca. Hay una gran diferencia entre ver a alguien de lejos a ver a alguien ¿qué? De cerca. De alguien que me vio bien de cerquita, yo pensé que usted era de 1,50 m, me dijo. Es que en la tele se ve pequeñito. Y otros me dicen que me veo grande. ¿No te han dicho algo así, Víctor? O sea, a distancia las cosas se ven diferentes. Un partido verlo desde la última gradería, hermano, y la pelotita así se ve. En serio. Entonces, la palabra de Dios es la única que no nos engaña a nosotros. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No se deje llevar por los dones que usted ve en alguien. Mírele los frutos. Porque la gente se va a ir detrás de los profetas. A ver qué me profetiza. No, vaya detrás de él si ese hombre manifiesta el fruto del Espíritu. Sígalo, escúchelo y aprenda de él. Porque ese hombre sí se parece a Jesús.
Porque el parecerse a Jesús no depende de cuánto poder y cuánta unción tenga, sino qué tanto manifiesta el carácter de Cristo en su vida. Y a su nombre. Ese era el deseo de Pablo, ese era el sueño de Pablo para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios para siempre. Ese era su sueño, mi amado hermano. Vamos con el último versículo de hoy, 1 Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amado, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas ¿qué? Obras. Aquí el apóstol Pedro, cuando habla de abstenerse, está hablando de tener ¿qué? Dominio. ¿Cuántos tienen oídos? Abstenerse dice, yo sé que a tu carne le gusta, pero si quieres vivir bajo el estándar del Espíritu, va a tener que ejercer dominio ¿qué? Propio. Hasta en el área de la salud hay que ejercer dominio propio, ¿sí o no? Usted ya está en la línea, le cruje el estómago, las tripas de hambre y ve alrededor unos chocolates, hermano. Y aunque yo realmente no como chocolate, pero hasta a mí me da tentación. Amén. ¿En serio? Y si no ejerzo dominio, termino con una barrota de chocolate adentro, hermano. Mientras que en la casa me está esperando los frijoles negros con un montón de vitaminas. Amén, hermanos. Imagínense, si en la salud es necesario el dominio propio, no digamos para las cosas de Dios. Bendito sea Dios. Si usted es alguien que sin darse cuenta rápido se mete en un pleito, rápido se involucra en un problema, si usted es una persona que sin darse cuenta está diciendo lo que no debería decir o está opinando en algo que ni siquiera usted sabe de lo que está hablando, si usted es una persona que en el trabajo tiene paciencia, pero en la casa no tiene paciencia, no se engañe, porque de este techo no va a pasar usted cuando sea tocada la trompeta. En aquel día, muchos le dirán al Señor, en tu nombre profeti, ¿qué manifestación es esa? ¿Don o fruto? Es don. Los dones no salvan a nadie, no manifiestan nada absoluto de que esa persona es dirigida por Dios. Usted te lo tiene que grabar bien en el cerebro y en el espíritu, en su corazón, en su mente, en su conciencia. No sé si alguien me está escuchando. Y no sé cuántos años voy a tener que enseñar esto yo a la iglesia, porque como quiera se los echan a la bolsa. En serio, como quiera se los engañan, aunque uno les diga y les retediga. ¿Cuántos tienen oídos? Por eso Pablo, antes de morir, ¿qué decía Pablo? Yo sé que cuando yo muera se van a levantar muchos falsos y a ustedes se los van a echar en la bolsa. En serio, hermano.
porque el ser humano es muy frágil. El ser humano es más apto, es más sensible al engaño que a la verdad. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Y aunque no lo estés, la verdad. Por eso Jesús, con toda la sabiduría de lo alto, dijo: porque en aquel día muchos, ¿cuántos? Muchos. Por eso a mí no me importa que sean muchos los que anden por ahí arrastrando cientos de miles de cristianos. A mí no me importa eso ya. ¿Por qué? Porque Jesús ya me lo dijo anticipadamente. En aquel día muchos, ¿cuántos? En tu nombre echamos fuera, ¿qué? Demonios. Profetizamos, resucitamos. ¿Cómo llama eso hoy la iglesia sin conocimiento cristiana hoy en día? ¡Ah! Mira qué poder de Dios, vamos. Y dejan de ir a escuchar una buena doctrina, una buena enseñanza, por ir ¿qué? Tras algo que parece, pero no es. ¿Por qué? Porque carece de la manifestación del verdadero fruto del Espíritu. Ahí se manifiesta la unción, pero no se manifiestan los frutos del Espíritu. Porque ves a un hombre déspota, un hombre orgulloso, un hombre que la gente no puede ni llegar y darle la mano y saludarlo. Y andan detrás 4, 6, 8, hasta 10 guardaespaldas cuando terminan de supuestamente predicar la palabra del Señor, que habla mucho de humildad y sencillez. Pero allá está la gente, hermano, ¿sí? Dejan de ir a escuchar una buena y sana enseñanza a su iglesia y se van con rebeldía a ese lugar a caer como presas. Porque lo que menos la gente quiere hacer hoy en día es escudriñar las Escrituras. ¿Y quién dio esa sugerencia? Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella hay vida eterna. En Jesús. Póngase de pie en esta noche. Entonces, ¿los dones determinan a alguien como hijo de Dios? Muchas personas con grandes dones de resucitación, imagínense lo que hoy, ¿verdad? En la iglesia, si no hay eso, Dios no estuvo ahí. Y la palabra no me dice eso. Si no se caen todos los cristianos al piso, ahí no estuvo Dios. Es lo que enseñan hoy en día. Ahí no se manifestó Dios. ¿Pero qué me dice la palabra de Dios a mí? Que cuando usted se parezca a Cristo en su carácter, en los frutos, usted verdaderamente tiene el acceso y la llave para entrar al cielo. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.